El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones de nuevo al maestro José Briceño, transmitiendo para un mundo, por ende, internacionalmente hablando. Estamos pasando fronteras, llevando el conocimiento de las verdades del reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta, el pensamiento de Dios, a un mundo que tanto, pero que tanto lo necesita. La tierra será llena del conocimiento de las verdades del reino eterno. De eso estoy seguro. El apóstol Pablo dijo, yo puedo estar preso, pero la palabra de Dios no hay quien la detenga. En esta oportunidad quiero desarrollar un tema de un ser que desde el punto de vista divino es humano. Es el ser más importante que existe en el universo. Desde el punto de vista divino y humano. Me refiero al Theanthropos, el Dios hombre, el término compuesto que se utiliza en la teología para referirse al verbo encarnado, Theanthropos, Dios hombre, Thean, Dios, tropos, hombre. Quiero desarrollar el tema en varios tópicos en relación a la cristología. Quiero que me presten muchísima atención, tomen sus notas, porque voy a presentar verdad del reino, verdad verdadera, verdad absoluta, que sé que para muchos van a ser controversiales, pero que no la son, que en sí no la son. Este tema que voy a desarrollar de cristología, lo he titulado Cristología de alta crítica. ¿Y por qué de alta crítica? Porque sé que se van a levantar críticas en contra de mi persona por las verdades del reino que estoy presentando en este estudio en relación a la persona del verbo encarnado, del Theanthropos, de Jesucristo, del Mesías, de Jesús, el Hijo de Dios. La manifestación viviente del amor de Dios es Jesús. Hablar de la persona de Jesús no es nada fácil, pero tampoco es difícil. Así que quiero que usted, por favor, póngase cómodo, porque vamos a entrar en este estudio. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, del capítulo 1, del verso 1 en adelante. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era
en la luz, hablando de Juan el Bautista, sino para que diese testimonio de la luz, hablando de Jesús. Aquella luz verdadera que alumbra todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo, observe que el primer suyo no tiene ese, porque está hablando de propósito. A lo suyo vino, y los suyos, el segundo suyo tiene ese, porque está hablando de su pueblo, los judíos, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En Filipenses, el capítulo 2, del verso 5 al 11, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Tratar el tema de la persona de Cristo es controversial, hasta el punto que podemos compartir una conversación con cualquier tipo de secta religiosa concerniente al Dios Padre y estaremos de acuerdo, pero nunca concordamos cuando se relaciona al Theanthropos, al Dios hombre, en la persona de Jesucristo. Él es la piedra del ángulo y a su vez es la piedra de tropiezo. En la historia de la iglesia siempre ha estado presente explícita o implícitamente la pregunta que el mismo Jesús dirigió a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Esta pregunta sigue resonando en nuestra historia por el poco conocimiento que tiene no solamente el mundo, aún la iglesia de la persona de Jesús, que parece paradójico que una iglesia que profesa, defiende
pregona, anuncia un mensaje que tiene relación con la persona de Jesucristo, no conoce a Jesucristo. Ahora mi pregunta es, ¿cómo pueden hacerlo si no lo conocen? Resulta paradójico, repito, que una iglesia que profesa ser cristiana, porque cuando hablamos de cristianismo, estamos hablando de los que son conocedores y seguidores de la doctrina de Cristo. Entonces, parece paradójico que una iglesia que profesa ser cristiana y que fue llamada a testiguar o a testificar de la persona de Jesús, no conocen a Jesucristo. Le haces una interrogante a un feligrés, en su mayoría, no son todos, pero los hay, la mayoría, sobre qué es la cristología. No te saben dar una definición del término. Entonces, ¿cómo puede un creyente seguir los pasos de Jesús? Feligrés, seguir los pasos de Jesús. Ese es de Jesús el Cristo, el Mesías, y ser testigo de él si ni siquiera sabe quién es como persona. Esto es su carácter, hablando de Jesús, su carácter, su personalidad, su deidad, sus propiedades, sus oficios, su humillación, su exaltación, sus padecimientos que tiene que ver con el Vía Crucis desde Getsemaní hasta la muerte, hasta la cruz, su muerte, su resurrección, todo lo cual concierne a la cristología. ¿Cómo puede un feligrés ser testigo de la persona de Jesús si no conoce nada de lo que tiene que ver con Cristo? Entonces, es lo que me lleva a hacer un estudio preciso, conciso y detallado del asunto, ¿no? De la cristología de la persona de Jesús. Entonces, en este estudio yo voy a presentar y voy a dar a conocer lo más que sea posible a la persona de Cristo Jesús, para así poder tener el mayor fundamento doctrinal en la fe que profesamos en Él y por Él. El concepto de cristología, eso es que hay que tener tener claro. ¿Qué es eso de cristología? Es el concepto. Bueno, la cristología es la rama de la teología que trata de la persona de Cristo, dado que la cristología busca comprender la obra salvadora de Cristo mediante la explicación de la persona de Jesús. El término está compuesto de dos frases del griego, Cristo ungido y logía estudio. En síntesis, la cristología es la ciencia que se encarga de estudiar todo lo relacionado con Cristo en la persona de Jesús. Con Cristo en la persona de Jesús. Entonces, preste atención a todo lo que vamos a desarrollar en el tema y algunos tópicos que están dentro del tema. Mire, Jesús es el tema central en el texto sagrado. Usted se va a conseguir a la figura de Jesús representada en todos los libros del texto sagrado, desde Génesis hasta Apocalipsis. Se lo va a conseguir desde el punto de vista profético.
Eso usted lo va a conseguir, repito, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque Él es el tema central en el texto sagrado. Él es, hablando de Jesús, quien le da sentido, vida y cumplimiento a la inspiración del texto sagrado. En Jesucristo, en la persona de Jesús, se cumplen más de 300 profecías registradas en el Antiguo Testamento. Tales profecías se cumplieron en la vida de Jesús, en su humanidad y en su divinidad. Jesús en muchos de sus discursos dio testimonio del cumplimiento de las profecías mesiánicas que hacían referencias a Él. Al leer al profeta Isaías, el capítulo 61, verso 1, cuando le tocó hacerlo en una sinagoga en Nazaret, le dio cumplimiento a una de las profecías y a su vez testificó dicho cumplimiento. Él dijo, cito, hoy se está cumpliendo ante vosotros esta escritura. De esto hace registro Lucas, el evangelista, en el capítulo 4, verso 21. A los fariseos que rehusaron creer en él, les dijo, escudriñad las escrituras, ya que en ellas esperáis tener la vida eterna, y ellas testifican de mí. Que allí, eso que está escrito en Juan, el capítulo 5, verso 39, y eso está mal escrito, porque eso no es un imperativo que Jesús le está presentando a los fariseos y a los saduceos, sino es una observación que le está diciendo. Es decir, lo que Jesús le quiso expresar fue, ustedes escudriñan las escrituras buscando en ellas la vida eterna. ¿Ya? Que esa vida tiene que ver con el Mesías. Y el Mesías está entre ustedes y ustedes no lo quieren reconocer. Es lo que Jesús les quiso presentar a los fariseos y los saduceos allí. Fíjese que el evangelista Mateo se propone en sus escritos demostrar que Jesús es el Mesías, basándose en las profecías del Antiguo Testamento. Profecías que anuncian de antemano cientos y miles de años. Porque desde Génesis ya se viene anunciando la persona del Theantropos, del Verbo encarnado, como la ofrenda dada al Padre para el rescate de una humanidad caída. Porque cuando Adán cayó y Eva fallaron a Dios, porque desobedecieron a Dios, dándole más credibilidad a la palabra del diablo que a la de Dios. Ese fue el primer pecado. El primer pecado no fue la desobediencia. El primer pecado fue haberle dado credibilidad a la palabra del diablo que a la de Dios. Ese fue el primer pecado. Ellos creyeron más a Satanás que a Dios. Dudaron de Dios, es el primer pecado. Y eso los llevó a desobedecer, que es el segundo pecado. Entonces, cuando el hombre cae, no sé si usted se acuerda que trataron de cubrir sus vergüenzas con hojas de una higuera, tratando de cubrir su vergüenza, tratándose de justificar tipo de obras. Pero el texto sagrado dice que Jehová Dios le hizo túnicas de pieles para que se cubrieran, que eso tiene que ver con la justificación que viene de Dios por causa del sacrificio del Cordero. Indiscutiblemente, esas pieles que Jehová Dios utilizó para cubrir la vergüenza del hombre, justificarlo, que eso es tipo de Jesús,
son pieles de un cordero. Eso está allí, eso no se puede negar. Entonces, por miles de años ya se venía hablando de la persona del Theanthropos, del Dios hombre, del cordero, que iba a ser inmolado. Además, la Biblia dice que antes de que el hombre cayese, ya Dios tenía preparado el cordero desde antes de la fundación del mundo. Esto es en la prognosis de Dios, en el eterno conocimiento de Dios. Ya Jesús estaba preparado como cordero de Dios, en la mente de Dios estaba ya. Ya el plan estaba predeterminado en Dios. Ahora, esto de que la persona del Theanthropos, el Dios hombre, haya sido anunciado de antemano por miles de años, desde el punto de vista estadístico, oiga bien, desde el punto de vista estadístico, humanamente hablando, la probabilidad del cumplimiento de estas profecías es casi inseguro. O sea, el registro tiene que haber un milagro, una intervención de Dios, porque esto es casi inseguro. Desde el punto de vista en cuanto a la estadística, humanamente hablando, la probabilidad del cumplimiento de estas profecías es casi inseguro. Por lo que da a entender que hubo una intervención divina, tanto en lo que está escrito de lo que los profetas escribieron en diferentes épocas, lugares, culturas, como el cumplimiento que le dio Jesús a las Escrituras en su humanidad en el desarrollo de su ministerio mesiánico. O sea, todas estas profecías se cumplieron al pie de la letra por una intervención divina. O sea que la intervención divina estuvo en cuanto a cómo se escribió todo en diferentes épocas, lugares, culturas, autores, concordaron con lo que escribieron. Pero no solamente eso, sino que todo lo que se escribió de Jesús, todo se cumplió en él. Todo se cumplió en él. No hubo una palabra que los profetas dijeran de él que no se cumpliera. Todos. Vamos a tomar unas pequeñas muestras de esas profecías que nos resultan más familiares en lo que se refiere a los grandes momentos de su vida, en el desarrollo de su ministerio mientras estuvo acá en la tierra. Y vamos a observar el paralelismo de los registros que hacen Mateos, entre algunos de ellos lo hace Juan y Lucas, de lo que se escribió 1000 años atrás, cientos de años atrás, y ellos lo escribieron y concordaron diferentes épocas, culturas, personajes, escritores, pero hubo una concordancia, un cumplimiento exacto como intervención divina en lo que los profetas en el Antiguo escribieron y ellos conformaron en sus escritos en el texto del Nuevo Testamento. Y todo en relación a la persona de Jesús. Vamos a los textos y para que usted se dé cuenta de este asunto. Primero, descendiente de la tribu de Judá. Eso está escrito en Génesis 49:10. Dice, el cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus piernas, hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. De esto lo escribió Lucas. Capítulo 3, verso 33 dice, Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Admin, hijo de Arni, hijo de Asrón,
Asrón, hijo de Fares, Fares, hijo de Judá. Fíjese cómo concordó y concuerda la genealogía que presenta Lucas con lo que está escrito en Génesis. En relación a su nacimiento, ese nacimiento que tuvo en Belén, Éfrata. Miqueas 5:1 dice: y tú, Belén, Éfrata, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe gobernar a Israel. Sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial. Eso está escrito en Miqueas 5:1, pero mira cómo Mateo concuerda también, que no se equivocó en nada, cientos de años después. Mateo 2:1 dice: cuando nació Jesús en Belén de Judea, Éfrata, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén. En cuanto a su nacimiento virginal, de una virgen, Isaías 7:14 registra, dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llevará por nombre Emmanuel. Pero Mateo lo registra en el capítulo 1, verso 18, esto está registrado, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, será la novia de José, no habían todavía tenido relaciones sexuales, estaba desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, tuviesen relaciones sexuales, era virgen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, siendo virgen. Cumplimiento. En relación a la matanza de los niños de Belén, Jeremías 31:15 presenta y dice, cito: así habla el Señor, escuchen en Ramá, si oyen lamentos, llantos de amargura. Es Raquel que llora a sus hijos. Ella no quiere ser consolada porque ya no existen. Mateos capítulo 2, verso 16 lo registra años después. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todo sus alrededor, conforme al tiempo que había adquirido de los magos. En cuanto a la huida de Egipto, Oseas 11:1, ¿cómo todo lo que se escribió, Mateo también lo resaltó, tratando de en su escrito, por inspiración del Espíritu, demostrar que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Teantropos, el Dios encarnado, que no era un profeta común como muchos que salieron y murieron y ahí se acabó todo. Oseas 11:1 dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Mateos 2:14, José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Pero en cuanto a la predicación en Galilea y en las cercanías de los ríos, del río Jordán, del río Jordán, Isaías 8:23
registra. En un primer tiempo, el Señor humilló al país de Zabulón y al país de Neftalí, pero en el futuro llenará de gloria la ruta del mar al otro lado del Jordán, el distrito de los paganos. Pero en Isaías 9:1 dice, en cuanto a la predicación que Jesús tendría en Galilea, en el río Jordán, y eso es lo que se registra, también lo registra Isaías 9:1, dice, el pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una luz. Mateo, el capítulo 4, versos 12 al 16, dice, cuando Jesús se enteró de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando a Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había dicho o lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de las Transjordania, Galilea de las naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz, pero los que vivían en la oscuridad, regiones de la muerte, se levantó una luz. En cuanto al desprecio del pueblo judío, Isaías 53:3 dice, despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien antes quien se aparta del rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Juan 1:11 dice, a los suyos vino, a lo suyo, hablando de un propósito, vino y los suyos, ese suyo tiene ese, hablando de su pueblo, no lo recibieron. Entrada triunfal en Jerusalén, Zacarías 9:9 lo registra, pero Juan también lo registra. Vamos a ver qué dice Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sión, gritad de júbilos, hija de Jerusalén. Mirad que tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso. Es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de una asna. Juan, el capítulo 12, verso 13-14, dice, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle, y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. En cuanto a la traición por uno de los suyos, hablando de Judas, Salmo 41:10 dice, hasta mi amigo más íntimo, quien yo confiaba, el que comió mi pan, se puso contra mí. Marcos 14:10 lo conforma. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarle y traicionarlo. El testimonio de que sería vendido por 30 piezas de plata lo registra Zacarías 11:12. Dice, yo le dije, si les parece bien, pagadme mi salario, y si no, déjenlo. Ellos pensaron mi salario 30 siclos de plata. Mateos 26:15 lo registra en exactitud. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Wow. El precio sería devuelto
Cuando Judas ve lo que hizo, devuelve el precio, eso está registrado. Estamos hablando de las profecías dadas en el Antiguo Testamento, cómo se registraron en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, porque los evangelistas querían demostrar que Jesús era el Cristo, el Teantropos, el Dios hombre, el Mesías, el que había de venir y que no esperamos otro. Que esa es la confusión que tuvo Juan. ¿Esperamos otro? No, este es. Zacarías 11:13. Pero el Señor me dijo, echa al tesoro ese lindo precio en que he sido valuado por ellos. Yo tomé los 30 siclos de plata y los eché en el tesoro de la casa del Señor. Mateo 27:6-7 dice el texto para confirmar esta profecía. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarla en el tesoro de la ofrenda, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo de alfarero para sepultura de los extranjeros. Vamos a ver, durante sus juicios se mantendría en silencio. Isaías 53:7. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que le esquila, él no abrió su boca. Mateo 26:62-63 dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No decía nada. Sufría por los demás. Eso está escrito en Isaías 53, verso 4 y 5. Dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió los dolores y nosotros le tuvimos por azotados, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Mateo 8:16-17. Y como fue ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados y echó los demonios con la palabra y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Crucificado con malhechores. Eso está escrito en Isaías y Mateo también lo registra. Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Mateo 27:38 dice, entonces crucificaron con él a 2 ladrones, a 2 malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Sus manos y sus pies serían perforadas. Esto también está registrado. Salmo 22:16, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrillas de maligno, horadaron mis manos y mis pies. Juan 20:27 dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tus dedos y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Sería escarnecido y despreciado. Salmo 22:6-8, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó al Señor, líbrale él, sálvele, puesto que en él se ha complacido.
Mateo 27, 39, 40 le da cumplimiento a esta profecía. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo en 3 días, lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Le darían a beber vinagre, Salmo 69, 21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Juan 19, 29 registra esto. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon de vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Su costado sería traspasado. Zacarías 12:10 lo registra y Juan también. Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Juan 19:34 dice, para darle cumplimiento a esta profecía, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Sobre su ropa echaron suerte. Salmo 22:18. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Marcos 14:24 registra esta profecía. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, y echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Ninguno de sus huesos sería quebrado, profecía que se registró en el Salmo 34:20 y se expresó, se registró, se presentó en el Salmo 34:20 y lo escribió como cumplimiento Juan en el capítulo 19, verso 33. Salmo 34:20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Ni uno de ellos será quebrado. Ninguno. Juan 19:33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron los huesos para que se cumpliese la profecía. Sepultado en una tumba de ricos, lo registra Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Mateo 27, 57, 60. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana muy limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. ¿Cómo se va cumpliendo todo? Resucitaría después de su muerte. Salmo 16:10. Porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Mateo 28:9, cumplimiento de esta profecía. Y aquí Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Y ella acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Ascendencia al cielo, Salmo 68:18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos. Lucas 24:50-51. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, les bendijo, y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. ¿Cuál es la idea de haber presentado todas estas profecías en el Antiguo Testamento y haber demostrado
que estaban registradas en los evangelios, que los evangelistas, que 2 de ellos estuvieron con Jesús, Juan y Mateo, hicieron registro de las profecías que se cumplieron en exactitud, sin fallar ninguna de ellas en Jesús. ¿Cuál es la idea de presentar esto? La idea del maestro Briceño es la idea que tuvo Juan y que tuvo Mateo de escribir todo el cumplimiento que se dieron de las escrituras, de lo que estaba en el Antiguo Testamento, proféticamente hablando en Jesús, para demostrar de que quien vamos a hablar, que era la idea de ellos, demostrar que quien tuvimos en la escena, en la cual anduvo con nosotros y murió en una cruz y resucitó y nos dejó mandamiento y se fue, ese es el Cristo, ese es el Teantropos, que no esperamos otro. La idea del maestro Briceño es demostrar de quien vamos a desarrollar, esto es una introducción, porque de quien vamos a hablar no es de cualquier persona, vamos a hablar de quien se escribió desde Génesis hasta Apocalipsis, donde hay más de 300 profecías escritas y donde todas se cumplieron en él y como todas se le dio cumplimiento, que no es de cualquier ser que vamos a hablar, que vamos a hablar del único ser que se ha logrado levantar de la tumba, porque su tumba está vacía, que vamos a hablar del ser divino y humano, el Teantropos, el Dios hombre, el ser más importante divinamente hablando y humanamente hablando que existe en el universo, que no hay más como él. Que vamos a hablar de la máxima representación del amor, del perdón, de la gracia, de la misericordia, de la paternidad de Dios, manifestada en su Hijo Jesucristo. De ese es que vamos a hablar. ¿Okay? En nuestro próximo estudio vamos a presentar grandes verdades de reino en relación a la cristología de alta crítica. Ok, se despide el maestro Briceño sin antes pedirle 3 cositas. 1, oren mucho por mí. 2, no dejen de compartir este mensaje. Y 3, no dejen de aportar una ofrenda para este ministerio, para seguir haciendo el trabajo. Maestro, el cómo lo hacemos. Ahí están mis correos. José N77, briceno77@gmail.com, José Briceno71@gmail.com, o llámeme a mi número telefónico 786-604-3352 y le doy la información en cómo hacerlo. Les dejo una interpretación musical que hace años tuve el privilegio de grabar en un CD, en una producción que saqué llamada Recopilación. Bueno, me despido. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdida, vi su luz, bendígome en su amor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús, por siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, al cielo él se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús, por siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da
yo primero vi la luz y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús, por siempre feliz con Él seré. Por siempre feliz con Él seré. Y por siempre feliz con Él seré. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01-786-604-3352 y a los correos josén77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.